No hay genio sin un gramo de locura, expresó Aristóteles. Y con estos titanes de la música clásica nos queda claro que no se equivocó. Beethoven, ¿en serio hay que decir por qué era un genio? Bueno, la respuesta está en sus 9 sinfonías, sus 5 conciertos para piano y orquesta, las más de 30 sonatas para piano, la ópera Fidelio y sus piezas vocales. Ludwig fue un niño prodigio de la música, gracias al empeño de su padre, un hombre alcohólico y violento, que hizo todo lo posible por conseguir que el muchacho fuera el nuevo Mozart. Su dura infancia, sumada a una sordera que lo aisló totalmente del mundo y de la vida social, hicieron de él una persona taciturna y con problemas de carácter, que llegó a vivir en 70 domicilios diferentes, algunos de los cuales destrozó en ataques de ira. Prokofiev, obras como Romeo y Julieta, Pedro y el Lobo, o sus conciertos para piano y violín demostraron su capacidad para combinar la tradición rusa con las innovaciones musicales de la modernidad y le convirtieron en uno de los grandes clásicos del siglo XX. A Prokofiev le encantaban los automóviles y la velocidad. De hecho, gracias a su prestigio como compositor, consiguió que las autoridades soviéticas le permitieran importar de Occidente un modelo Ford. Sin embargo, todo lo que tenía de buen músico lo tenía de mal conductor. En una ocasión arrolló a 2 ciclistas que circulaban por una carretera. En otra, atropelló a una joven que caminaba por el centro de Moscú. El accidente más grave que sufrió fue aquel en el que su familia y él salieron disparados del vehículo en el que viajaban. Aunque hubo saldo blanco, Prokofiev sufrió daños en una de sus manos que le impidieron tocar durante una temporada. Tchaikovsky. Su música para ballets como El lago de los cisnes, El cascanueces o Romeo y Julieta son piezas claves del repertorio clásico que se siguen interpretando en la actualidad. Tchaikovsky era gay, pero pasó toda su vida ocultando su condición sexual, por lo cual no dudó en mantener relaciones con mujeres e incluso casarse con una de sus alumnas, Antonina Miliukova, con la que tuvo una vida desdichada. Su sufrimiento era tal que intentó suicidarse lanzándose desnudo de la cintura para arriba al río Moscova, de donde salió cuando pensó que había pillado una pulmonía. Como no fue así, volvió a intentar matarse de una forma peculiar. Aprovechó que se había declarado una epidemia de cólera en San Petersburgo por beber agua sin hervir. 4 días después falleció de la enfermedad. Chopin, de esta lista, personalmente es mi favorito. Chopin es uno de los máximos representantes del romanticismo y uno de los compositores para piano más influyentes de la historia. Supo combinar la música clásica con el folclore popular polaco, en sus polonesas, mazurcas y danzas. Chopin tenía un carácter difícil que desplegaba especialmente cuando impartía clases de piano, olvidando por completo las altas remuneraciones que recibía por ello. Chopin estallaba en cólera por cada fallo de sus alumnos y además de gritos e insultos, acostumbraba a romper parte del mobiliario que estuviera a su alcance. Además, sufría de tuberculosis, frecuentaba prostíbulos y gustaba de las relaciones sentimentales intensas y tormentosas. Händel, tan solo un oratorio como el Mesías justificaría pasar a la historia de la música. En el caso de Händel hay que añadir la música para los reales fuegos artificiales, música acuática o las óperas Rinaldo y Agripina. Una de las principales aficiones del maestro barroco era la bebida. Se comenta que Händel componía mejor estando ebrio que sobrio, y de hecho, esa fue una de las causas de su muerte. Muchos de los recipientes en los que se guardaban el vino, el ron, la cerveza o la ginebra estaban hechos de plomo, lo que provocaba intoxicaciones a quienes los consumían, y claro, a más consumo, más toxicidad. Schubert, bipolar y una vida disoluta. Franz Schubert fue capaz de componer en apenas 31 años de su vida una amplia y variada obra musical que incluye sonatas, conciertos y sinfonías. A pesar de ello, hubo que esperar a finales del siglo XIX para que su talento fuera reconocido como merecía. Para ese entonces, él ya había muerto. Schubert tuvo una vida breve, pero vertiginosa, cliente habitual de prostíbulos,
contrajo sífilis y gonorrea. Asimismo, le gustaba beber y tenía frecuentes periodos de depresión, aderezados con pensamientos paranoides. Schubert era bipolar. Claro está que en esa época no estaba diagnosticado con ese nombre y pasaba de periodos de euforia a otros de completa depresión. Ese tobogán anímico le provocaba la idea de que tenía enemigos que podrían envenenarle. Wagner. Además de compositor, Richard Wagner era poeta, dramaturgo, ensayista, escenógrafo y director de orquesta. En ocasiones, algunas de esas disciplinas coincidían en un mismo proyecto, como en el caso de sus óperas, de las que fue autor del libreto, de la música y de la puesta en escena. Su obra es venerada anualmente en el Festival de Bayreuth, ciudad bávara en la que mandó a construir su propio teatro de ópera para poder representar sus creaciones tal y como él las había concebido. Wagner gustaba de apostar en juegos de azar. En sus memorias recuerda cómo sucumbió a la ludopatía en su juventud. Permanecí en el mesón por espacio de 3 días, porque desde la primera noche el juego me había envuelto en sus redes diabólicas. Al cabo de 3 meses estaba tan poseído por la fiebre del juego que no alentaba ninguna otra pasión. Un día el compositor llegó a perder la pensión mensual de su madre, que enterada del hecho, le ayudó a abandonar ese vicio. Cuando lo consiguió, Wagner dedicó parte de su vida ayudando a salir del juego a otras personas. Liszt. En lo personal, su obra Sueño de amor es de mis favoritas. Liszt era un virtuoso del piano, que no solo era consciente de ello, sino que le encantaba demostrarlo. Comenzó a interpretar las piezas de memoria, sin seguir la partitura, y compuso infinidad de obras entre las que destacan las rapsodias húngaras, los sueños de amor para piano, los poemas sinfónicos y las sonatas. Liszt era vanidoso, histriónico, tanto en sus apariciones públicas como en sus actuaciones. Eso le proporcionó una enorme cantidad de seguidores, especialmente mujeres, que sentían verdadera adoración por él, hasta el punto de coleccionar pedazos de su lujosa ropa, objetos que le hubieran pertenecido o que hubiera tocado, como las colillas de cigarro. Para muchos historiadores, la listomanía fue muy semejante a la bitlemanía, y tal como sucedió con el cuarteto de Liverpool, Liszt también experimentó con drogas, concretamente con la datura fastuosa, una planta alucinógena que consumía en forma de cigarrillos. Ravel fue un brillante compositor, capaz de romper los esquemas estéticos de su época, algo que demostró con su bolero, calificado por algunos de sus contemporáneos como la obra de un loco. Además, fue un gran orquestador que puso su talento al servicio de, por ejemplo, cuadros para exposición de Mussorgsky, pieza compuesta originalmente para piano. Algunos de sus biógrafos afirman que Ravel estaba obsesionado por su madre, lo que había provocado en él una suerte de asexualidad que le impidió mantener relaciones íntimas con mujeres u hombres. A esa situación se sumó un profundo trauma provocado por su experiencia como conductor de un camión en la Primera Guerra Mundial, que le hizo vivir las atrocidades del conflicto en primera persona. Al regresar de la guerra, compuso concierto para la mano izquierda, para su amigo Paul Wittgenstein, pianista que había perdido la mano derecha en el frente. Schumann, aunque exploró la poesía y el ensayo, Schumann es una de las grandes figuras del romanticismo. Entre sus piezas destacan su Fantasía Opus 17, los Estudios Sinfónicos Opus 13, el Carnaval Opus 9, sus 4 sinfonías y su concierto para piano y orquesta. Sufría de sífilis, depresión, desequilibrios emocionales y fobias, como la desarrollada hacia los metales. Para intentar solucionar esos problemas recurrió a la hipnosis, aunque sin éxito, y finalmente tuvo que ser recluido en centros psiquiátricos. A todo eso se añade que su afición por el espiritismo lo llevó a pensar que estaba poseído por fuerzas demoníacas, lo que le causó aún más desasosiego y temor. Bach. Si no has escuchado la Chacona de Bach, no sabes de lo que te pierdes. No hay nadie que lo dude. Bach era un genio.
Compuso cientos de piezas de música sacra y profana para orquesta y diferentes instrumentos, entre los que se encuentran el violín, el órgano y el clavicordio. Entre sus piezas están los conciertos de Brandeburgo, las variaciones Goldberg, el clave bien temperado o la Pasión según San Mateo. Nacido en una familia de músicos, quedó huérfano con 10 años, apenas si fue al colegio. Se casó 2 veces y tuvo una veintena de hijos, de los cuales solo sobrevivieron 9. Además, le gustaban los lujos, la buena vida, el tabaco, el chocolate y la bebida. ¿Algo más? Sí, pasó una temporada en prisión por una disputa con el duque de Weimar. Y bueno, amigos, aquí termina este increíble recuento. ¿Ya sabías algo sobre estos colosos de la música? Coméntame acá abajo qué te pareció este video. De mi parte es todo. Hasta la próxima.